en la grabación, sí. Ay, estamos en vivo. Bueno, ya por acá empezamos saludándonos y bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera fiesta de la lectura y la escritura del Chocó Flecho, dándole cierre a este abrazo, lo nuestro, que termina mañana y que iniciamos desde el pasado 19 de agosto, tejiendo desde los diferentes conciertos didácticos, conversatorios, diálogos con las y los autores chocuanos. También tuvimos recitales de poesía, lectura, cuentos y talleres. Y hoy nos sumamos con dos grandes mujeres y compañeras a conversar sobre las mujeres negras afrodescendientes y el feminismo. Así que le damos la bienvenida a Mara Viveros, quien trabaja como docente en la universidad pública. Es una mujer activista negra afrodescendiente por los derechos del movimiento feminista. Y a Chanti Dina Orozco, poeta, activista y militante afrofeminista. Y le doy paso para que sean ustedes quienes desde su propia voz se presenten. Y de nuevo, bienvenidas a esta Flecho. Bueno, ¿en qué orden nos presentamos? Si quiere, comenzamos con Mara. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Buenas noches para todas y todos. Estoy muy contenta de estar acá respondiendo a esta invitación de la Corporación Educativa y Cultural Moteti. Estoy contenta de hacer parte de esta tercera fiesta, por supuesto. Además, estoy honrada de hacer parte de un evento que busca promover la práctica cultural como herramienta esencial para desarrollar el pensamiento autónomo y crítico. Y también el espacio público como un lugar de encuentro para construir puentes sólidos para la paz alrededor de la palabra. Gracias, me había Mara. presentado exactamente como docente de la Universidad Nacional, de la Escuela de Estudios de Género del Departamento de Antropología, y también como activista académica. Muchas gracias, Mara. Maestra Chanti. Bueno, muy buenas tardes, ya casi noches, más bien noche, lo que pasa es que la luna está todavía ahí floreciente, está como su pacto con el sol y entonces se están besando, están en el enamoramiento. Para mí es un gusto, verdaderamente un honor hacer parte de este espacio en esta, vamos a decir, cartografía de lectura, de sentidos, de espacios de contar nuestras propias vivencias, de abrazarnos a través de la lectura, a través de lo virtual. Yo pienso que va a ser de verdaderamente una construcción de tejido muy importante y agradezco todo el esfuerzo que ustedes están haciendo en backstage, por allá, todo el mundo. Saludos a toda la gente que ha hecho posible esto, que no aparece en cámaras, pero que hace grandes esfuerzos porque se sostengan espacios como estos que definitivamente son necesarios para sostener la escritura, la lectura, para humedecer la palabra. Sí, yo pienso que en tiempos de COVID eso es muy importante. Sí. Así es, Chanti. Aquí nos seguimos abrazando precisamente desde la palabra, desde la lectura, desde las letras de esta gran selva chocuana. Y en línea con esta presentación y todo lo que nos han comentado desde su hacer, desde la literatura, el activismo y las aproximaciones teóricas, ¿cuáles son esas voces y legados de las mujeres afrodescendientes y negras? Igual nos indicas en qué. ¿Sí se escuchó? Se fue el audio, creo que se fue el audio. No, te escuchamos. ¿Hasta dónde quedé? ¿Ahí me escuchan? Ah, perfecto. Para que iniciemos con esta pregunta y en línea de lo que hicieron esta presentación y todo lo que han comentado desde su hacer, desde la literatura, el activismo y las aproximaciones teóricas, ¿cuáles son estas voces y legados de las mujeres afrodescendientes y negras? ¿Mara? ¿Quieras? ¿Mara? Pues mira, bueno, si se trata de las voces y legados de las mujeres afrodescendientes y negras, lo primero que quisiera decir es que los legados son muchos y además son diversos. Entonces me voy a referir a lo que podríamos agrupar en una categoría muy amplia, como puede ser lo que se ha llamado el feminismo negro.
Y lo voy a hacer nombrando algunas de las pensadoras y luchadoras que lo constituyeron, tanto en los Estados Unidos como en Brasil, subrayando cuáles han sido sus aportes para lo que es muy importante para las mujeres negras, como es la autodefinición. Ahora, cuando hablamos de feminismo negro, generalmente lo situamos en la segunda mitad de 1970 en los Estados Unidos. Sin embargo, me gustaría insistir en que la genealogía del pensamiento feminista negro es menos reciente. Y realmente la historia de este movimiento podríamos decir que hunde sus raíces en el siglo XIX. En distintas luchas, por una parte las que liberaron las mujeres negras, que participaron en las redes clandestinas que organizaban la huida de los esclavos desde los estados sureños hacia el norte de los Estados Unidos, como, por ejemplo, la red que lideró Harriet Tubman, y también en las campañas en las que participaron ya en los años 1920 del siglo XX para conseguir el derecho al voto, tanto para la población afroestadounidense como para las mujeres. En esas campañas, las mujeres negras se aliaron con las feministas blancas, pero muy rápidamente aparecieron fisuras en esas alianzas y se disolvieron en torno a la pregunta sobre qué se debería privilegiar, si las luchas contra el sexismo o las luchas contra el racismo, a las mujeres o a la gente negra. La pregunta que surge pues de este falso dilema es si acaso no había mujeres negras. Esto lo que hacía era confirmar el supuesto de que cuando se luchaba por las mujeres se asumía que todas las mujeres eran blancas, y cuando se luchaba por la liberación del pueblo negro se asumía que el sujeto político de esa lucha eran hombres. Y de ahí surge el título que es muy simpático de ese libro que escribieron en 1982, Gloria Hall, Patricia Bell Scott y Barbara Smith. Todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres, pero algunas de nosotras somos valientes. La cuestión del racismo dentro de los grupos feministas realmente ha sido un tema complejo y persistente. Entonces, eso hizo resurgir la pregunta ya dentro del movimiento de liberación femenina estadounidense y europeo de los años 70 y 80. Las mujeres negras lo que estaban pidiendo era ser escuchadas y exigían que se reconociera el racismo en sus relaciones con las feministas blancas. Y en este contexto surgieron, por ejemplo, propuestas como las de la colectiva del Río Combahee, uno de los grupos más activos del feminismo negro de los años 70. Esta colectiva estableció ciertos preceptos por los cuales se iban a regir sus acciones a través de un texto al que invito a leer, que es el Manifiesto del Río Combahee. En este manifiesto, las mujeres de la colectiva señalaban que las experiencias de vida de las mujeres negras se ven determinadas por el hecho de formar parte de dos sectores sociales oprimidos, el sexual y el racial. Y esta condición determina una situación muy particular, influye también en la forma en que entienden la política y en sus relaciones sociales tanto con la sociedad blanca como con los hombres negros. Ambas relaciones se caracterizan por la situación de inferioridad en la que son categorizadas las mujeres negras. Estas activistas se reconocían además como personas que necesitaban recuperar su autonomía como seres humanos y autorreconocerse, reafirmando su propia identidad para continuar la lucha como grupo social contra la opresión a la que se veían sometidas a lo largo de la historia. Y buscando soluciones eficaces contra la opresión, comprendieron la importancia de desarrollar una lucha triple contra la opresión que generan las relaciones capitalistas y el imperialismo, en segundo lugar contra el patriarcado y en tercer lugar contra el racismo, pero sin privilegiarlos, es decir, los nombré de manera secuencial, pero son tres luchas que estaban muy interconectadas. Y uno de los temas que durante mucho tiempo fue considerado de menor importancia o menos político fue la relación que tenían las mujeres con los cánones de género y belleza.
Y al respecto, a mí me parece que vale la pena compartir las reflexiones que hace una mujer bien interesante como la socióloga afroestadounidense Michelle Wallace, en uno de sus textos que se llama Una feminista negra en busca de sororidad. Ese título es bien diciente de lo que ella estaba precisamente buscando. Michelle Wallace nos comparta que cuando ella era niña se estiraba el pelo con tela para asemejarse a las heroínas blancas del cine y la televisión. Y durante mucho tiempo se sintió mal con ella misma porque creía que al estirarse el pelo y al añadirse tela, lo que estaba buscando era ser una mujer blanca. Sin embargo, cuando creció, se dio cuenta que en realidad no es que ella quisiera ser una mujer blanca, sino que quería ser percibida simplemente como una mujer, como las mujeres que aparecían en el cine y la televisión, que eran siempre mujeres de cabello largo y lacio. Entonces, Wallace se dio cuenta de que las normas de feminidad tenían color, es decir, que la feminidad había sido construida como una característica de las mujeres blancas de clase media. Esas mujeres que sí podían encajar en las normas de belleza dominantes. Y además se dio cuenta que para acceder a la feminidad tocaba de alguna manera imitar los cánones de la blanquitud. Por eso Michelle Wallace publicó en el texto que les menciono la pregunta. La pregunta ya no era simplemente qué significa ser mujer, sino además qué significa ser mujer cuando se es una mujer negra, mostrando la necesidad de politizar todo acto de la cotidianidad de las mujeres negras y de profundizar en el carácter cultural de la opresión. Michelle Wallace le dio voz a las experiencias personales de las mujeres negras y resaltó las especificidades que hacen de este grupo un sector que tiene particularidades únicas en la sociedad. Ahora bien, el inconveniente principal al que se ven enfrentadas las feministas negras es que tienen que luchar al tiempo contra distintas opresiones, la sexual, la racial, la de clase, a lo cual se suman las dificultades para acceder a los recursos o a los medios de poder y las tensiones internas que también se viven dentro de la misma comunidad negra, ya que los mismos hombres negros han considerado durante mucho tiempo el feminismo como un elemento amenazante contra ellos y además no perciben los avances del feminismo como un progreso para la comunidad, sino como la reducción de su lugar social. Por eso las feministas negras de los años 70 del siglo XX hablaron de la tensión que les producía sentirse solidarias de los hombres negros, porque al igual que ellas eran víctimas del racismo, pero al mismo tiempo tener que denunciar la opresión y la violencia que algunos de ellos ejercieron contra algunas de ellas. Mientras la estrategia feminista blanca había sido separar la lucha de las mujeres de la lucha de los hombres, la estrategia de las feministas negras tomó otro camino. Y ese camino fue comprender de forma simultánea las opresiones particulares que vivían las mujeres negras y las dificultades que enfrentaban los hombres negros. Ellas empezaron a tomar conciencia de que la experiencia de las mujeres y los hombres negros estaba unida por solidaridades que eran a la vez objetivas y subjetivas, pero que esto no quería decir que se tuviera que tolerar el sexismo de los hombres negros. En resumen, el feminismo negro lo que hizo fue renovar a través de autoras como la que nombré, Michelle Wallace, pero también las muy conocidas Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, Patricia Hill Collins, June Jordan, el significado de la unidad del feminismo, convirtiendo justamente las diferencias entre las mujeres en una potencia y en una fuente de enriquecimiento de sus proyectos y luchas comunes. Ahora pasemos al sur del continente y quisiera hablar un poco de Brasil y de las problemáticas que estaban viviendo las mujeres afrobrasileras. Vale la pena señalar que desde la década de 1960 surgieron al interior del Partido Comunista brasileño
el tema de las problemáticas particulares de las mujeres negras como parte del debate político. Y me gustaría nombrar a distintas activistas e intelectuales muy importantes, como por ejemplo Teresa Santos, como Lelia González, como María Beatriz do Nascimento, como Luisa Bairros, como Jurema Werneck, como Sueli Carneiro, entre otras. Todas ellas promovieron la teoría de la tríada de opresiones raza, clase, género, para articular las diferencias entre mujeres brasileras. Esas diferencias que justamente el discurso feminista dominante había pretendido ignorar. Pero aquí me voy a centrar particularmente en una de ellas, por la cercanía que tengo con su pensamiento y además porque pienso que es muy pertinente y vigente para nosotras. Estoy pensando en la socióloga afrobrasileña Lelia González. Lelia González empezó a reflexionar desde los años 70 sobre la importancia de reconocer la existencia no solo del clasismo, sino también del sexismo y el racismo. Y me parece importante nombrarla porque ella hizo la reflexión al tiempo que la hicieron las feministas estadounidenses, pero ha sido poco conocida. Solamente, digamos, en los últimos 3 años se ha empezado a hablar cada vez más del pensamiento de Lelia González. Ella señaló la necesidad de vincular estas 3 luchas para poder avanzar en la transformación de las sociedades latinoamericanas. Y por eso nos propuso pistas en 3 ámbitos: el ámbito de la producción del conocimiento, el de la política y el del sujeto del cambio, que me parecen que continúan siendo relevantes. Ahora, ¿cuáles fueron estas pistas? La primera apuntaba a la necesidad de producir conocimientos localizados para enfrentar lo que hoy se teoriza como la colonialidad del saber, es decir, la imposición de un modelo de producción de conocimientos que proviene de los pueblos colonizadores europeos y al mismo tiempo la devaluación, la desvalorización de las formas propias de conocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La epistemología que nos propuso Lelia González, al contrario, proponía a partir de la experiencia y de los contextos particulares y la historia propia. El llamado que ella nos hizo a observar esos 3 ejes de dominación expresan el esfuerzo que han hecho las feministas negras de todas las Américas para entender y transformar la realidad de las mujeres negras, señalando que no es solo el sexismo, el clasismo o el racismo el que se deben ocupar, sino de todos a la vez, lo cual hace la situación compleja. Pero bueno, uno de los aportes más útiles de la propuesta de Lelia González es la forma en que ella entendió las especificidades culturales e históricas de los pueblos negros y amerindios. Y para ella esas particularidades se habían negado como componente central de la construcción de América y por el contrario se le había dado un privilegio a la latinidad, es decir, al vínculo que tiene América con Europa como fundamento de las sociedades latinoamericanas. Y Lelia nos explicó que ese proceso se había dado a través de un proceso de blanqueamiento que incluía estrategias discursivas como por ejemplo hablar de democracia racial en Brasil o hablar de mestizaje en Colombia. Este tipo de discursos lo que hacen es ocultar la importancia de la existencia histórica y además de la agencia política pasada, actual y futura de los pueblos negros e indígenas. Y su concepto y propuesta de rebautizar a América Latina como Améfrica Latina surge de la necesidad de reconocer en primer lugar que sin lo negro no existiría la América de la segunda mitad del siglo XX y en segundo lugar que para permanecer los esclavizados y los amerindios tuvieron que resistir de muchas maneras al embate colonial. Cuando Lelia González plantea esa categoría de Améfrica Latina, está proponiendo una doble tarea. Por un lado, comprender todo el impacto que han tenido en nuestro presente social y personal, tanto la invasión europea de los territorios de Abya Yala, que era el nombre del continente que hoy se llama la América, el comercio de los africanos esclavizados y el proceso colonial. Por otro lado, la invitación de Lelia es a reconocer todas esas múltiples formas de agencia que fueron muy innovadoras y que desplegaron los distintos sujetos subalternizados,
negros, indios, mujeres, personas feminizadas, para poder resistir y además construir visiones y propuestas alternativas a las de la sociedad dominante. Ahora, ya para finalizar, quisiera pensar qué nos falta para hacer más visible y efectiva una agenda de los feminismos negros en Colombia. Ya sabemos que a pesar del trabajo realizado desde distintos escenarios, tanto académicos como de los movimientos sociales, para visibilizar las luchas que las mujeres negras han librado en Colombia, falta mucho por hacer todavía. Y si bien en muchas partes se afirma que las mujeres negras han tenido desde siempre un liderazgo indiscutible en sus comunidades, ya sea como parteras, cantadoras, terapeutas tradicionales, bailarinas, maestras, activistas, existen todavía pocos espacios políticos en los que se rescaten sus aportes a la historia nacional y a la del feminismo negro. La inclusión, por ejemplo, en la historia colombiana de mujeres negras como Polonia, la heroína palenquera, las mujeres que defendieron su libertad y sus derechos y los de sus hijos ante las autoridades coloniales, las que lucharon contra la opresión de los españoles y las que con la voz en alto han cantado sus emociones a un país que ha querido desconocerlas, todo esto ha implicado la redefinición y la ampliación de lo que se entiende por historia nacional y por acción política. Pero además hay un montón de temas de los que hay que seguir hablando, porque las críticas internas se deben hacer tanto en los movimientos feministas como en los movimientos afros. Hay que hablar de la dificultad que ha tenido el feminismo colombiano para asumir el racismo que también lo constituyó. Para las mujeres feministas colombianas que creían tener un discurso emancipador, ha sido muy difícil aceptar que ellas también podían concentrar privilegios de raza y clase y podían tener comportamientos excluyentes y racistas. Y esto no es cosa del pasado. Pero también hay que hablar de las dificultades que han tenido los líderes de los movimientos afros para compartir el protagonismo de la escena política con las mujeres y para comprender que los avances y los logros de las mujeres negras no significan el retroceso y fracaso de los hombres negros, sino la posibilidad de una comunidad más cohesionada en torno a objetivos comunes y emancipadores. Entonces, todavía falta camino por recorrer. Si bien el feminismo negro ha incluido en sus agendas temas como la defensa del territorio, como la transformación del modelo del desarrollo económico o la crítica a los modelos extractivistas, también las aspiraciones y necesidades de las personas empobrecidas, como hizo, por ejemplo, durante el paro en Buenaventura, o los derechos reproductivos y sexuales y los de las personas LGBTIQ, el movimiento afro todavía no ha incorporado en sus agendas políticas temas centrales, como el de la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres afro en los territorios, en el contexto del conflicto por todos los actores. También es importante entender que el papel de liderazgo de las mujeres negras en sus comunidades las ha convertido en objetivo de la violencia estatal y paraestatal. Y esto en un contexto de instituciones democráticas frágiles. Igualmente creo que hay que pensar que las altas cifras de muertes de los hombres negros, que están ligadas a los homicidios, que es la primera causa de muertes en Colombia, y al conflicto armado, que es un hecho muy grave en sí mismo, han significado también que las mujeres negras han tenido que asumir muchas cargas económicas y de cuidado solas. Y hablamos todavía muy poco de estos temas y eso hace que los hombres y las mujeres negras nos aislemos en nuestras luchas particulares. Este contexto me parece que confirma la importancia y la necesidad de construir una agenda para el feminismo negro de una forma plural que permita reunir reivindicaciones de las mujeres afro sin ignorar sus diferencias de experiencias, rural, urbana, de clase, de edad, de orientación sexual y también de situación de capacidad o discapacidad. El punto de anclaje de las identificaciones políticas entre nosotras podría ser distinto y múltiple,
sin perder de vista una agenda mínima política que nos federe con fuerza al movimiento. La pregunta que surge entonces es en qué consistiría esa agenda mínima política común. Mi respuesta provisional sería que esa agenda debería pensar el sexismo, el racismo y el clasismo desde una perspectiva radical, interseccional, y combatirlos como sistemas de dominación que se construyen y apuntalan mutuamente. Y en concreto, eso me parece que quiere decir desarrollar una práctica feminista de solidaridad y de movilización social en todos los intersticios de muchos movimientos sociales: el feminista, el movimiento afro, el movimiento indígena, el de las personas LGBTIQ, el ecologista, encontrando pues distintos puntos de anclaje para las identificaciones precisamente políticas. Yo creo que dejaría así porque ya he nombrado pues bastantes puntos y pues para continuar la conversación. Y muy interesante, Mara, lo que mencionas, importante, ¿no? De la lucha de las mujeres negras y la necesidad de tener en cuenta factores como el género, la raza, la clase y el acceso de recursos, ¿no? La lucha de mujeres negras por recuperar esa autonomía que mencionabas al inicio de tu intervención e identidad, teniendo en cuenta, pues, en paralelo este factor de la interseccionalidad, de que no existen espacios de inclusión para el reconocimiento de los avances y los logros de las mujeres negras afrodescendientes, mujeres que no tienen historias situadas y tienen que ver con esos asuntos de clase y raza que usted mencionaba y con el momento también del curso de la vida. Entonces le doy espacio a Chanti para que también se sume entonces a la pregunta que realizamos frente a esas voces y legados precisamente de las mujeres negras y afrodescendientes desde esos espacios de la literatura, el activismo y las aproximaciones teóricas. Muy bien, bueno, para iniciar la conversa sabrosa aquí con la mayora, con Mara, a mí me parece muy interesante, digamos, ese gran recorrido. Creo que dar cuenta del lugar que ocupan las mujeres negras, afrodescendientes, específicamente afrocolombianas, en los procesos organizativos, identitarios, políticos, culturales, literarios, estéticos, bueno, implica reunir un conjunto de apuestas teóricas, históricas, epistémicas, que implican preguntarse por los efectos también de las condiciones de pobreza y violencia, que son característicos de los territorios donde las mujeres negras alzamos la voz. Esos elementos que son históricos y que son actuales, que ocupan la vida íntima y colectiva de las mujeres negras. Entonces uno tendría que partir de algo que ya Mara lo señaló, un camino. Yo creo que en ese sentido mi conversa va como en destacar algunas organizaciones de mujeres al interior nuestro, casa adentro, como diría este intelectual del movimiento afroecuatoriano. Casa adentro, entonces diríamos, nosotros hablaríamos de lo que hemos hecho, cuáles han sido nuestros legados en Colombia, en nuestro patio, pero también desde una perspectiva amplia, mirar qué han labrado, cuáles han sido entonces esos legados para que escritores y escritoras, pero particularmente mujeres negras, como yo, como muchas otras, tengamos preocupaciones estéticas en las que el feminismo negro, a partir de estos legados, definitivamente construye parte de nuestras sabidurías y nos permite entonces enunciarnos políticamente. Yo creo que en efecto, ¿no? Existen diversos tipos de feminismos negros en la región y muchas de ellas están próximas al black feminism, al nacionalismo negro, a movimientos de la negritud, para el caso, por ejemplo, interesante en esa búsqueda de las escritoras que han bebido un poco de los movimientos. No se habla mucho del movimiento de la negritud, la participación de mujeres negras en el movimiento de la negritud de Inés César y toda esta cofradía de intelectuales negros, el panafricanismo y el pancaribeñismo, que también ha cumplido un papel muy importante en que mujeres ancestrales como mujeres poderosas, sabias, han sabido potenciar también y actuar en el pensamiento y en la construcción de la historia oral, que tan bien sabida es, pero tan poco ha sido
tenida en cuenta para los archivos o la memoria sin archivo de la diáspora africana, para decirlo en mejor término. Yo creo que ese legado, esa cantidad de mujeres afro-latinoamericanas y caribeñas ha permitido, digamos, que muchas de ellas desarrollen obras escritas en lo literario, pero también en lo filosófico, en lo sociológico, en lo teológico, para hablar de lo disciplinar, en lo antropológico y muchas ramas de conocimiento que hoy se encuentran, que han sido históricamente ligadas con la historia de opresión y la lucha de la liberación de los pueblos. Y hay muchos frentes en los que hemos estado, movimientos sociales, también desde las ramas cristianas. Hay una teología feminista también y afrofeminista muy fuerte en territorios como en Brasil y aquí mismo en Colombia de igual manera, desde la academia y desde organismos internacionales, desde la sociedad civil, desde organizaciones artísticas y culturales. La presencia de mujeres negras ha sido definitivamente importante. Allí, por supuesto, de manera muy rápida, eh, reconocer el trabajo de Lelia González, por supuesto, en esa lectura afro-latinoamericana ayalense, por ejemplo, ha permitido una manera de identificar entonces los debates políticos y las grandes ausencias de las visiones identitarias que con timidez se han aproximado los procesos organizativos, ¿no? Que han sido masculinistas por esencia y que han dejado a un lado pues, los espacios feministas negros. Ahí es importante entonces destacar los legados de Ochi Curiel, de Yuderquis Espinosa, por supuesto de Betty Ruth Lozano Lerma en el caso de Colombia, de Mara Viveros, por supuesto, que vienen encaminando y argumentando, potenciando desde el activismo político, pero también afroepistémico, una forma de criticar las estructuras del Estado, el patriarcado y también las heteronormas imbricadas con la raza, la clase, el género, y estas estructuras que han sido amparadas también por el neoliberalismo, ¿verdad? Y allí un montón de otras mujeres, pero yo considero importante lo siguiente, para comenzar como a hacer el tejido. Es precisamente en Colombia, o sea, con posterioridad a la constituyente, que comienzan, digamos, a crearse grandes colectivos específicos de mujeres negras afrocolombianas que no se tienen en cuenta cuando uno hace más o menos como un mapeo de organizaciones políticas, se dejan de lado las organizaciones que fueron mixtas, organizaciones de mujeres negras que fueron mixtas o organizaciones en general sociales o estudiantiles. La mayor parte de ellas se ha olvidado de la gran presencia de mujeres negras y sus relatos, de cómo muchas de ellas tuvieron que separarse de las organizaciones mixtas precisamente por los particulares estilos patriarcales de sus líderes. Digo líderes en masculino porque eran los hombres los que estaban allí mostrando el rostro, ¿no? Y dejando atrás a las compañeras. Entonces aquí emergen nombres de mujeres y organizaciones que crecieron con forma autónoma y que muchas de ellas se materializaron en una búsqueda o como una forma fundamental, ¿no? En la búsqueda o en la lucha por la legalización de la propiedad colectiva de las tierras, la defensa de la naturaleza, los recursos de las regiones, y fue parte y ha sido parte de la agenda cultural y política de las comunidades negras del Pacífico y del Caribe para escindir, digamos, dos grandes regiones que no son las únicas en esa geografía racializada que somos en este país. Y hay que reconocer, por ejemplo, el nacimiento de esa red de mujeres negras del Pacífico en el 92 y esa relación con el proceso de comunidades negras, con el PCN, el mismo nacimiento de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados Afrodes, que tuvo como grandes preocupaciones grandes lideresas a mujeres negras. Fueron organizaciones de carácter mixto, pero que crearon líneas de trabajo sobre el tema de género y que generaron debates al interior de las organizaciones, aunque muchos de estos debates significaran partición de cobijas. En particular, la Red de Mujeres Negras del Pacífico fue un conjunto de grupos, ¿no? Para apoyarse mutuamente y para identificar las situaciones de triple opresión de mujeres negras y pobres, incluso desplazadas. Entonces es interesante cómo la variable en Colombia de alguna manera va organizándose con ese registro también interseccional, ¿no? Esa, que nace naturalmente como parte del status quo de vida, de la situación que nos toca, de la pobre vida incluso
que muchas mujeres tienen que enfrentar y que con la clara postura de la reivindicación entonces se posicionan ante los espacios públicos. Y esa red departamental de mujeres chocuanas, por ejemplo, del 92, justamente si uno le hace la búsqueda, ellas mismas se identificaban que el objeto social de estas era la promoción de la mujer chocuana y sus organizaciones, y también la búsqueda por la construcción de relaciones de equidad entre hombres y mujeres, pero también la transformación individual y colectiva a través de un desarrollo social y sostenible. Entonces, ahí uno va encontrando ya los primeros, digamos, no los primeros, pero sí las punzadas que van esgrimiendo los grandes nacimientos de grandes asociaciones, como la que nació en el 1990, Asociación de Mujeres Afrocolombianas, que dieron el inicio al movimiento Cimarrón y que, como lo señala Tomasa Medrano, que es la actual representante legal de esa red, ella señaló, el movimiento Cimarrón fue una escuela de liderazgo, pero allí también hicimos tomar conciencia étnica y de género. Eso es muy interesante, escuchar las voces de las mayoras que comienzan a decir, pero ¿qué pasa si nosotros estábamos ya aquí con estas preocupaciones? O sea, ya vienen dándose cositas. Y la del 2000, esta red maravillosa de mujeres, Nacional de Mujeres Cambirí, que es una organización no gubernamental y que es interesante porque es de las primeras organizaciones que es capaz de hacer como una especie de trazado, de unir grandes geografías del territorio nacional, una visión claramente pan-africanista, pan-afrocolombiana, en un sentido amplio. Departamentos como del Tolima, del Atlántico, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Bogotá, todos ellos están, digamos, emprendidos como colectivos y procesos de acción colectiva desde una visión interseccional para el fortalecimiento del proceso político comunitario. Es decir, tiene una alta cobertura y uno se da cuenta que el mapa se va ampliando y que son diversas presencias en diversas zonas, en diversos municipios en donde ya comienza el levantamiento en lucha, ¿no?, de muchas mujeres. Y importante también mencionar la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, que tiene hoy actualmente muchas mujeres negras liderando espacios, toda vez incluso con preocupaciones desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, desde la educación, creando cartillas para identificar o para incluso levantar la autoestima de niñas afros que sufren a diario el racismo y la discriminación racial en la escuela, y que tienen que interpelar su color, sus rasgos físicos, su cabello, porque pues así mismo la escuela, esta escuela que tenemos, que es absolutamente racista, no permite que estas niñas levanten el rostro al sol. Entonces ahí hay un trabajo interesante entre recuperar la memoria de la educación desde los territorios, pero también con asociaciones con movimiento social. Y está la ruta pacífica de mujeres, ¿no?, que ya claramente se ha identificado, pues en ese caso, por la reivindicación dentro de una sociedad excluyente y machista. Y así uno puede, por ejemplo, recordar esta famosa movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida en los territorios en el 2014, que fue histórico. No fue solo Francia Márquez la que estaba enfrente, aunque recordamos a Francia, un montón de mujeres negras. Fue como un canto, ya decir, un canto colectivo de turbantes, un turbanteo consciente con mujeres de Suárez, Cauca, de Buenos Aires, de Guachené, de Santander, de Quilichao, de Puerto Tejada, de Caloto. El norte del Cauca se hizo conocer a nivel de Colombia por una lucha de desafío, de resistencia y de protesta, ¿no? Eso también permite cambiar un poco el mapa de lo que se entiende que son las mujeres en los territorios como cuidadoras y guardianas de la vida. También mujeres que resisten ante las locomotoras mineras, ante las empresas multinacionales, por la destrucción de los ríos, por ese gran impacto ambiental, y dan el rostro y lo expresan, ¿no? Entonces son movimientos o son proyectos políticos feministas que tienen un alcance nacional y que de alguna manera permiten la visibilización de las que veníamos atrás, de las más jovencitas en ese entonces, que ya no, pero las que veníamos atrás remando, ¿no? Remando ese legado, y uno verlas allí, pues también genera un empoderamiento, yo pienso, de las mujeres más jóvenes.
todo esto porque a mí me parece fundamental. Bueno, se me olvida, ¿no? La red, no se me olvida, pero es que hay mucho ahí. La red de mariposas de alas nuevas también del Valle del Cauca, que tiene un trabajo maravilloso. Y así, pues quizás en estos momentos, ahora mismo el público dirá, estoy acordándome de esta, porque son muchas, muchas redes que todas bebimos de alguna manera de las ancestrales, de las ancestras, las que estaban allí luchando con las situaciones de opresión de la esclavitud o del programa esclavista. Y digo esto porque, fíjense, uno piensa sobre todo en esta parte y vámonos por lo literario, porque me estoy acordando de este trabajo de la escritora Adelaida Fernández Ochoa, que ganó a mucho honor el premio Casa de las Américas. Es la única escritora negra afrocolombiana que ha ganado un premio tan importante. No es el premio solamente, es el significado de lo que ella logra precisamente a partir de la recuperación del saber de las primeras, me estoy refiriendo a las ancestras, a través de una visión libertaria del mundo de personajes como Nai, por ejemplo, el personaje famoso que fue secundario en María de Jorge Sanz. Ella ahí le recupera el protagonismo. Y entonces estamos hablando de La hoguera lame mi piel con cariño de perro, que luego pasa a ser a un título que yo prefería el primero, pero bueno, Planeta le publica como Afuera, que es un mundo que también es bonito. Y ella sigue esa línea de recuperaciones de narrativas en las propias voces de esclavizadas, como ejemplo la historia de Mary Prince, de igual manera las memorias de una esclava de Harriet Jacobs, donde hay protagonistas negras, por supuesto, esta gran novela, Ma Tituba, Yo Tituba, la bruja de Salem, de la escritora guadalupeña, que se ganó el Premio Nobel de Literatura Alternativo, vale decir, porque es muy difícil que mujeres negras se ganen ese premio, y por allá Toni Morrison lo hizo, pero qué luchado para que se lo gane. En general, escritores negros no lo hacen, no los premian con frecuencia porque se presume que son, la preocupación sobre lo negro es una preocupación muy situada, lo vivo por experiencia propia como escritora, eso supuestamente no es una preocupación universal. Y uno encuentra el trabajo, por ejemplo, de Mayra Santos Febres de Puerto Rico, con esa novelaza Fe en el disfraz, que también recupera la voz de las mujeres esclavizadas, las mujeres negras. Por ahí iniciamos, porque por ahí nos dejan rastros como Concienciado Evaristo, por allá en el territorio afrobrasileño, una mujer de favela, que admirable. Y digo admirable porque me estoy refiriendo a las mayoras ahora, para ir comenzando a tejer que tenemos en Colombia. De ella bebimos, que hace parte de movimientos negros y feministas, y nos vamos dando cuenta cómo en Colombia y en las Américas, las mujeres negras sabemos que tenemos que amamantar nuestras escrituras desde las luchas, o sea, desde procesos comunitarios. Muy difícilmente vernos de manera espontánea como unas intelectuales individuales. Creo que el trabajo allí colectivo definitivamente nos permite eso. Y ella ha luchado contra el epistemicidio estético, ha sido una de las luchas más grandes. En el caso de Concienciado Evaristo, quien desafortunadamente, lo digo, no la incluyeron en la Academia Brasilera de Letras, a pesar de que hubo todo un movimiento para incluirla, pero bueno, eso les mueve muchísimo el verdor de la sangre, del poder y control blanco, ¿no?, sobre los cuerpos negros, ver a una mujer puesta allí. Quiero reconocer el trabajo en Cuba, por ejemplo, de la maestra Georgina Herrera. Hay unos grandes trabajos de conciliación con las sabidurías milenarias, con ese colectivo de cimarronas que ahorita mencioné, que vienen remando desde la otra orilla hace muchos siglos y vienen forjando su voz también como pájaros cantores. Su trabajo, que necesariamente se dedica a reconstruir la vocación didáctica de la pedagogía de la vida a través de las voces de las mayoras, nos da una lección de abuela, una abuelidad milenaria, ¿no?, de estas mujeres que fueron carentes del privilegio y del poder de la escritura, pero que tenían una sabiduría para la búsqueda de la libertad, unas estrategias metodológicas y pedagógicas que es importante y fundamental en la formación de todas las mujeres negras en general.
Y ahí, por ejemplo, estamos hablando de poéticas, como señaló yo, la poética del malungaje afrofémino, ¿no? Esa relación de parentesco con las compañeras de aborto en los barcos, pero también las maneras subrepticias en que nosotros las mujeres negras nos colaboramos entre nosotras y buscamos expresiones más allá de la sororidad, formas de rehabilitar esa memoria afectiva, efectiva, y nuestras maneras también de desmasculinizar la idea del cimarronaje, ¿no? Que ese concepto de cimarronaje, cada vez que la gente piensa en cimarronaje, normalmente piensa en Benco Viejo en Colombia y en un montón de cimarrones en masculino, y se nos olvidan las mujeres. Entonces, eso es un poco lo que... Sí, Achanti, por acá, qué maravilla. El tiempo corre, ya vamos para las 8, pero bueno, muchas gracias a Chanti porque centra la discusión en el país y nombra esa importancia, ¿no? Del reconocimiento y de la construcción del movimiento de mujeres negras comunitarias y populares, que desde sus sabidurías, esto que acabas de mencionar, cómo desde allí se han enunciado políticamente en los territorios y cómo lo siguen haciendo, y mencionas a la Red de Mujeres Departamental, a Francia Márquez desde su lucha contra la minería, y tantas mujeres también situadas en otros contextos y en otros momentos que vienen en estas luchas con los territorios. Quisiera dar este espacio para los comentarios, porque por acá nos están acompañando, se conectaron más de 40 personas. Esperan, yo abro por acá quisiera mencionar, hay unas preguntas, antes de las preguntas pues está Carito Rodríguez, excelentes académicas, mi admiración y respeto. Mariana Eura, maravillosas estas mujeres, a las tres las admiro muchísimo, gracias por compartirnos su palabra. Acá hay otra pregunta, ahorita la voy a hacer. Isabel Vanegas, qué emoción aprender de ustedes. Jenny León, saludos, qué maravilla de espacio, súper interesante y necesario. Gustavo Adolfo Lugo, saludos a las ponentes, profesora Mara Viveros y a Chanti. Carito Rodríguez, mi profe, qué bueno escucharla. Yanesil Angulo, gracias por compartir, profe Mari y profe Achanti. El movimiento de piernas cruzadas de Barbacoas Nariño también tiene un impacto político y reivindicatorio importante. Hay dos preguntas, la hace Juliana Rojas Lugo. Una pregunta, ¿cuál consideran que es el aporte del feminismo negro a las luchas del pueblo afro y a las luchas por el territorio colectivo? ¿De qué manera se articula? Y es urgente que se articulen el feminismo y la lucha por el territorio. Esta es una pregunta. Y la otra, que es para ambas, teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo hoy en día con las masacres a jóvenes y específicamente a jóvenes negros, ¿cómo creen que debe ser nuestro accionar para colocar en la agenda política nacional la problemática del racismo en nuestro país? Muchas gracias a quienes están conectados y conectadas ahora, cerca de 50 personas. Es un placer y un privilegio desde esta fiesta del libro y la literatura que nos estén acompañando. Maestra Mara, si quiere, inicia con respuesta. Qué rico. Estamos en orden para el movimiento, o sea, circulemos en muchas direcciones. Como quieran, Maestra, tienes la palabra. ¿Yo, entonces? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Wow, o sea, las preguntas están, te digo, aquí se nos va a hacer la medianoche. No, mentiras. Se asusta Yuli. Mira, primero, la primera pregunta que formularon, los aportes de las mujeres. Yo creo que las mujeres negras, wow, hay muchos planteamientos que podíamos decir de allí. Yo creo que una de ellas puede ser en esa línea, ¿no? Que iniciamos unos debates fundamentales sobre la identidad nacional, pusimos en movimiento ese mito fundador de la democracia racial latinoamericana y caribeña que niega la existencia del racismo y sexismo como dos elementos cruciales de la modernidad colonial, yo pienso. Yo creo que eso ha sido uno de los aportes fundamentales. Si las mujeres negras no lo decimos, ¿quién más iba a hacer esa interpretación? Porque lo vivimos como experiencia, pero también lo trazamos, nuestras intelectuales de territorio.
hemos podido realizar el abordaje de la problemática de la explotación y la violencia sexual colonial. Mujeres negras que hemos denunciado eso y que ahorita mencioné brevemente en la narrativa, pero que ha sido fáctico en la vida pública. Ha sido el cimiento de las jerarquías de género y raza presentes en nuestras sociedades. Una tercera, la necesidad de que la perspectiva feminista, en la cual el género es una variable teórica, no sea separada de otros ejes de opresión. Es un aporte sin duda del feminismo negro. De igual manera, como cuarto, yo creo que la articulación de los ejes de la matriz de dominación contra la política sistemática del blanqueamiento, alimentada y promovida en el caso de Colombia, por la ideología del mestizaje de nuestros estados. Eso yo creo que ha sido un importante aporte. Y por último, no sé si por último, pero creo que el debate sobre el buen vivir, la autonomía plural, las economías otras, la interpelación al mundo académico para descolonizar las teorías, estas teorías que recolonizan la vida, que han sido hegemónicas para nombrar las realidades. Yo creo que ha sido verdaderamente uno de los recursos fundamentales de los movimientos feministas negros a lo largo de las Américas, y por qué no decir el sentipensamiento teórico político alternativo, y desde los movimientos, organizaciones, aspiraciones, en fin, pero también un futuro plural. Yo creo que la poética de la vida, de la alegría, de la esperanza, de la liberación ha sido un trazo de un cimarronaje ancestral femenino, afrofémino, definitivamente. Muchas gracias, Ashanti. Ahora sí, Mara, si quieres responder esta o la segunda, en el orden que quieras. Voy a hacerlo de manera muy breve. Listo. Sí. Quisiera señalar que una de las cosas que me parece fundamentales es que el feminismo negro y también el feminismo indígena mostró precisamente que digamos que la lucha central del feminismo no podía ser el género entendido como algo disociado pues de toda la dinámica social amplia. Pero hay una cosa fundamental, y es que convirtieron en temas feministas asuntos que son colectivos. Es decir, el feminismo occidental blanco había buscado ampliar el margen de la libertad individual de las mujeres occidentales, y eso es loable, pero no es suficiente. Lo que me parece que es nuevo, y que es lo que hace también el feminismo negro, es mostrar cómo temas como el territorio, la violencia sexual también son centrales en la agenda feminista. Entonces, si tú me dices cuál ha sido el aporte, es fundamentalmente como disociar esa idea que se tenía del feminismo como un movimiento que era heredero precisamente de la Ilustración y que solo buscaba, digamos, la libertad individual, para precisamente enfocarse en derechos colectivos de las mujeres y además mostrar la centralidad de las mujeres en la organización y la estructura social. Eso para responder la primera pregunta. Ahora, en relación con lo que se dice de los jóvenes, yo creo que es muy importante lo que está sucediendo en este momento, es decir, es revelador de cómo opera el racismo estructural, del lugar que tienen precisamente los hombres jóvenes asociados a las imágenes de la delincuencia, y cómo incluso se puede normalizar la violencia que se ejerce sobre hombres jóvenes como algo que está ligado a las cosas. ¿Quién sabe en qué andarían? No estarían cogiendo café. Es decir, se los está vinculando a la delincuencia juvenil, a las pequeñas redes de narcotráfico. Entonces, me parece que es fundamental. El feminismo, una de las cosas el feminismo negro, una de las cosas importantes que ha planteado siempre, la no separación de las luchas de las mujeres y las de los hombres. Entonces, para el feminismo negro es central pensar esa forma en que los hombres negros jóvenes han sido objeto de muchas represiones desde el comienzo. Es decir, los hombres negros linchados en los Estados Unidos fueron defendidos por las feministas negras. Es decir, fue gracias al feminismo negro que de alguna manera se volvió tema nacional, el tema de los linchamientos de los hombres negros. Es decir, la solidaridad que han mostrado las mujeres negras por las vicisitudes de los hombres negros ha sido inmensa. Es por esa razón que estamos pidiendo solidaridad al contrario, y que se ponga en la agenda
del movimiento negro también las luchas de las mujeres y los problemas, como les decía, a los que están expuestas las mujeres en este momento concreto en el territorio colombiano. Entonces, pues a mí me parece que esto que sucedió en Samaniego, esto que sucedió en Cali es fundamental. Digamos, y que no se vean como cosas separadas. También es importante que no imaginemos que el asunto del racismo el racismo únicamente afecta a la población afro. El racismo está afectando a la sociedad colombiana en su conjunto. El racismo también, el proceso del racismo también envilece a cualquier persona colombiana. Entonces, es importante, como parte de la agenda política nacional, colocar en el centro el tema del racismo estructural, si queremos imaginar un futuro de paz posible. Así como decíamos que sin violencia no hay paz, pues, o sea, con racismo estructural es imposible construir la paz. O sea que creo que el feminismo negro tiene cosas estratégicas que plantear al proceso de paz y al futuro político colombiano. No es un movimiento particular, es un poco, es salir como de los márgenes a colocarse en el centro para plantear que el feminismo negro hoy es un pensamiento radical. Por eso incluso lo que se está planteando de la candidatura de Francia Márquez es muy interesante, porque la figura de Francia Márquez evoca precisamente esa centralidad de las luchas de las mujeres negras por construir un futuro mejor para todas y todos. El feminismo negro no es para mujeres negras, es un proyecto político fundamental para la humanidad. Entonces, eso es lo que me gustaría como señalar, pues en relación a las preguntas que nos formularon. Muchas gracias, Mara. Voy a hacer la última pregunta. La realiza Heiler Andrés Murillo. Si ven conveniente tener leyes diferenciales para conquistar nuestros derechos, o es más sensato que las conquistas afro se conquisten a través de vía política, ya que son las sociedades las que maduran, no se les imponen el derecho, sino que deben irse cocinando. No la entiendo bien la pregunta. Me gustaría que la precisara. Es decir, leyes diferenciadas, ¿en qué sentido? ¿En términos de género, en términos étnico-raciales, en todos los términos? Creo que conquistas afro, ¿no? Étnico-raciales deben de ser, sí, esas conquistas, ¿no? Si tienen estas leyes diferenciadas para conquistar esos derechos, porque él dice que a través de la vía política, pues, no se ha logrado, ¿cierto? Sí. Hasta o sea, a través ahí. de la vía política no se ha logrado. Entonces, ¿cuál sería la vía para lograrlo? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo cuál ¿Cómo sería imponer ese derecho? Sí, creo que ahí está mal la redacción, pero es cómo no se impone el derecho, sino que deben irse cocinando. No sé a qué se refiere, pero siento que es más como la lucha que tiene que seguir dándose el movimiento negro afrodescendiente en el país. Bueno, yo creo que tú lo has respondido de alguna manera. Es decir, esa sí es una lucha que tiene que irse cocinando. Él dice como la ley 70, por ejemplo. Él pone un ejemplo, dice la ley 70. Bueno, ahí también nos dio la respuesta, ¿no? Aquí también nos la estamos dando. Y para finalizar entonces, porque ya ustedes han mencionado la importancia de estas otras voces que no se reconocen, que no han sido incluidas, de estas mujeres negras, me gustaría señalar muy brevemente, y sí, es que estas voces que no han sido escuchadas tienen un privilegio epistémico y precisamente comprenden mejor que nadie cómo funciona la dominación. Y es eso lo que me gustaría rescatar, ¿me entiendes? O sea, no son voces marginales, hay que ponerlas en el centro porque son las que mejor comprenden precisamente lo que ha estado oculto, sí. Exacto, y ahí iba porque también estábamos hablando de estas mujeres negras etnoeducadoras en Colombia, ¿no? Que hablamos que son ese principal motor para la movilización social educativa de más mujeres negras afrodescendientes, pero que también mujeres jóvenes activistas que están en el movimiento social y popular. Listo, ya por acá nos están, ya por acá dicen que no tenemos más tiempo, nos hemos extendido.
te fuiste, que te quedaste sin audio. ¿Ahí Creo me que nos escuchan? quedamos sin audio. Aquí nos Sí, ahí sí. No quisiera que nos fuéramos sin antes seguir invitándoles que esto no termina el día de hoy. Ahorita sigue, apenas terminemos acá, continúan el recital de poesía con Santiago Rodas y María Neura. Y luego de este recital con ella, pues hay un concierto de homenaje al brujo con Jair Cetre. Entonces, esta flecha hasta hoy, tipo 9:30, está finalizando. Y pues recuerden que va hasta el día de mañana para que estén muy conectados y conectadas. Muchas gracias a Mara y a Chanti por acompañarnos y abrazar lo nuestro desde Mutete en esta fiesta de la escritura del Chocó. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Un placer enorme. Muchas gracias y también a quienes estuvieron conectados y conectadas durante estos 50 minutos de transmisión.